Hay que descender esta aplicación a ver qué es lo que está pasando. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿bien o no? Bien, bien. Pensamos que le había ido la luz otra vez. Bueno, pensé, qué pena hablar y durar. No. No Yo diga, estaba aquí esperando. Yo veo que un compañero logró entrar y me dijo, cuando voy mirando, es que en el correo es que una contraseña. Una contraseña. Y empiezo a ver, y si es que generando una contraseña y le mandé la contraseña. pero siempre va a ser esta o va a ser así dinámico. Sí, pues se supone que no debería generar contraseña. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, no tiene por qué. Pero si la solicita, o sea, como yo veo la reunión, ¿cómo están? Buenas noches. Mandaba el taller el viernes, porque varios de los, pues uno que otro lo encontré, logré y lo otro sí me tocó como medio construirlos y diseñarlos, las preguntas sobre los ejercicios del taller. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que tenemos dos sesiones. En la segunda sesión les montaría la actividad. Les dejo que ustedes la miren unos 15 minuticos, ¿sí? Para ver que tengan claridad cuáles son las cosas y que puedan empezar. ¿Listo? Listo, profe, claro que sí. Y les daría tiempo ya para que ustedes me la entreguen no para el próximo martes, sino para el jueves. Pues 10 días. Bien, bien. Bueno, recuerden, lo pueden hacer en parejas. No hay ningún problema. Eso sí, solo pues el día que vayan a montarlo de la actividad, solo la monta uno por uno de la pareja. Y en el documento que estén los dos estudiantes. ¿Sí? Ojalá no sea que uno de los compañeros lo haga y los demás no, ¿cierto? La idea es que todos lo hagan. Bien. Bueno, ya hay 30 participantes. Yo creo que podemos comenzar. ¿Sí o no? Hágale. Listo. Entonces empecemos. Creo que ahí se ve ya la pantalla, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, básicamente nosotros lo que vamos a discutir el día de hoy, nosotros ya habíamos hablado de lo que era la fuerza eléctrica, ¿cierto que sí? Hablamos de lo que era la carga eléctrica, la electrostática, empezamos con las propiedades y si no estoy mal no alcanzamos a definir lo que era la fuerza eléctrica, ¿sí o no? Me dicen. Acá vamos a hacer algún ejercicio o hablamos algo del concepto campo eléctrico, muchachos. Ejercicio no. Tampoco hablamos del campo eléctrico. Vamos a hablar de cuidado. No. Listo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias, hombre. Cuéntame. Creo que apenas vi el correíto de la contraseña, profe, a ver si me... No, sino que les comentaba de que lo de la contraseña, no sé por qué eso lo estaba sacando, pero es la primera vez que sale. Yo vi que apenas, ya como 5 minutos yo esperándolos ahí, cuando yo miro el correo y es que aquí una contraseña, un compañero había logrado entrar y también me dio que una contraseña y empiezo a buscar y si esta vez que generando una contraseña, entonces la copié y se las mandé. Listo. Lo que les estaba diciendo es que vamos a tener dos sesiones, ¿sí o no? La primera vamos a aclarar, pues, vamos a empezar otra vez, vamos a continuar con el tema donde íbamos y posiblemente alcancemos a avanzar, posiblemente hasta el concepto de ley de Gauss. Si no, pues hasta donde logremos. En la segunda sesión entonces trabajaríamos lo que es ya el taller. Les decía que no les había montado el taller el viernes porque me tocó también construir parte de los ejercicios, ¿cierto? Pues inventarme, los diseñarlos, yo bueno. Entonces yo no, pues más bien se los pongo el martes y me lo tienen pues que lo puedan realizar, no para el próximo martes sino para el jueves, o sea, dándoles 10 días, listo. Bueno, ya hay 33 estudiantes, excelente. Entonces señores, ahora sí, vamos a hacer un repaso aquí corto y rápido de lo que habíamos discutido en la clase pasada, ¿cierto? Primero cuando nosotros hablamos de la electrostática, recuerden que este sería prácticamente casi que el último de los capítulos. Cuando hablamos de electricidad, nos referimos a electrostática. Y aquí aparece lo que se llamaría la fuente generadora de campo eléctrico o fuente generadora de toda esta parte eléctrica. Se llama la carga eléctrica.
habíamos discutido, primero habíamos dado una definición de que la carga es una propiedad de la materia. ¿Sí? Y habíamos dado algunas características, ¿cierto? Por ejemplo, que la carga es de dos tipos, que sabemos que es positiva y negativa, que neutro no es un tipo de carga, que neutro es un estado de la materia, y que decimos que es positiva cuando le faltan electrones, y que es negativa cuando tiene exceso de electrones o le sobran electrones. Además de esto, también hay una propiedad muy interesante de que la carga se cuantiza. ¿Qué quiere decir que se cuantiza? Que es contable, que usted siempre va a encontrar la carga eléctrica como un múltiplo de la carga del electrón, donde este n es un número entero, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y que me parecía lo que era un coulomb, que es una unidad de la expresión de carga eléctrica, que se expresa con la letra C mayúscula. Además, también había otra propiedad, que es que la carga se conserva, ¿cierto? O sea, la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un punto a otro. Aquí es donde usted empieza a entender cómo son los métodos por los cuales se pueden cargar los objetos, ¿sí? Gracias a este fenómeno, o mejor dicho, gracias a esta propiedad. Entonces, como la carga se transfiere, se puede hablar de lo que es el fenómeno de polarización, el fenómeno de inducción, el fenómeno de polarización, ¿sí? O cargar por fricción. Entonces, además con ello también aparece lo que es la idea o el concepto de tierra eléctrica y lo que es el fenómeno de los pararrayos. Bien, entonces, aparte de estos conceptos, aparecía, digámoslo aquí ya, el fenómeno de atracción y repulsión, que se daba entre la interacción de carga, los fenómenos de atracción y repulsión. Aquí ya entra la idea de fuerza, ¿cierto? Esto es como un resumen de lo que estábamos trabajando. Entonces, cuando ya entramos en lo que es fuerza eléctrica o ley de Coulomb, ¿sí? Entonces ya la habíamos definido, ¿no? Ley de Coulomb. Entonces decíamos que la fuerza eléctrica, usted la ve básicamente expresada como, lo voy a poner aquí, como K sub C. En la literatura lo encuentran como K sub C o K sub E. Q por Q sobre R2 en la división mu sub R. Bien, recuerden que Q por Q es el producto de las cargas, que la fuerza es un concepto de pareja, o sea, se presenta entre dos elementos que tienen propiedades similares. En este caso serían cargas eléctricas, ¿cierto? Que R es la distancia de separación entre las dos cargas. Mu sub R es el vector unitario que va desde la carga que realiza la fuerza hacia la carga sobre la que se aplica la fuerza. Para usted poder analizar un ejercicio de estos, siempre tiene que definir cuál es el objeto de análisis. ¿Listo? Esta era la fuerza. Donde K sub C, que es la constante de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, también es igual a 9, aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y epsilon 0 se conoce como permitividad eléctrica del vacío. Este epsilon 0 también es una constante. Permitividad eléctrica del vacío. Esta constante nos va a interesar más adelante. Eléctrica del vacío. Bien. Esto se presentaba porque usted tenía dos cargas, un compañero lo dijo, son dos cargas puntuales, ¿cierto? Usted tiene dos cargas puntuales, digamos que a esta la llamo Q, a esta la llamo Q minúscula, defino la línea de acción entre ellos, digamos que la voy a definir de color azul, ¿sí? Donde la línea de acción es la que se presentaría entre las dos cargas, pues digamos que esta es mi línea de acción, ¿sí? Sobre esa misma línea de acción, entonces yo diría, primero tengo que definir quién es el objeto de estudio.
para poder decir quién aplica la fuerza sobre quién. Si nuestro objeto de estudio es este Q minúscula, voy a subrayarlo con un color diferente. Entonces, ahora sí, ubiquemos los signos de las cargas, podemos los signos de las cargas para que podamos decir cómo sería la fuerza que se aplica sobre Q minúscula debida a Q mayúscula. Podemos que estas dos carguitas son, esta es positiva y esta también. Entonces, el objeto de análisis ya sabemos que es Q minúscula, eso quiere decir que la fuerza es de repulsión y va hacia afuera. O sea, si yo dibujo acá mi fuerza, mi vector fuerza, vámonos con un colorcito diferente de uno rojo, ¿sí? Eso indicaría que la fuerza iría en este sentido y que esa sería la fuerza sobre Q minúscula debida a Q mayúscula. Listo. En ese orden de ideas, si usted hubiera puesto aquí el origen y su vector unitario iría en esta dirección. Además recuerde que R, este R que tenemos aquí en la ecuación, es la distancia de separación que hay entre las dos cargas. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Muchachos, ¿vamos bien ahí? Ahí vamos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe, ahí va. Vamos a aclarar dos cositas y vamos a dar una idea de lo que sería, y vamos a esperar pues con lo que sería la parte fundamental de la ley de Gauss. ¿Sí? En la próxima clase haríamos unos 3 ejercicios para que ustedes vean por qué vamos a trabajar más con la ley de Gauss que con el fenómeno o con el método de ley de Coulomb o fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, esta sería la fuerza que se realizaría entre un par de cargas, ¿cierto? Creo que nosotros también llegamos a pensar, bueno, y si yo no tengo dos cargas, sino que tengo múltiples cargas que están haciendo fuerza sobre otra carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Digamos que todas estas carguitas me están haciendo fuerza sobre esta carga de acá. Pongamos que esto es Q1, esto es Q2, esto es Q sub I, esto es Q sub N, esto es Q sub 3 y este es Q minúscula, ¿cierto? Entonces supongamos que cada una de esas fuerzas está interactuando sobre Q minúscula. Ojo, Q1 no interactúa ni con Q2, ni con QI, ni con Q3, nada. Ellas ya son cargas que están distribuidas y están puestas de alguna manera, de alguna forma quedaron en esos puntos. ¿Sí? Lo que nos está interesando es cómo es la fuerza que ellas le están generando Q minúscula. Entonces sería algo similar a lo que hicimos ahorita, ¿cierto? Definimos la línea de acción entre cada par de cargas, pues que aplicarían cada una de ellas sobre Q minúscula. Entonces ubico mi línea de acción, ahora yo lo organizo bien acá, vamos a hacerla con esta, pongo mi línea de acción, ¿cierto? Esa sería la línea de acción que aplicaría Q sub N sobre Q, esa sería la línea de acción que aplicaría Q sub I sobre Q, y no voy a trazar las otras dos para no llenar de más información ese dibujo. Sin embargo, sabemos que las otras también estarían generando una fuerza y habría una línea de acción. Voy a poner acá como puntos suspensivos para cada carguita. Bien, entonces pensemos una en esas tres, ¿cierto? Le quedaría Q sub I, Q sub 2 y Q sub N. Supongamos que, miren, para yo poder saber cómo es la fuerza tendría que definir básicamente quién es positiva y quién es negativa. No le voy a poner los signos, vamos a suponer que unas fuerzas son atractivas y las otras son repulsivas, ¿cierto? Entonces digamos que este Q sub N le hace una fuerza atractiva, ¿cierto? Que este Q sub 2 le hace una fuerza repulsiva y que este Q sub I le aplica también una fuerza atractiva. Bien, entonces nosotros tendríamos que esta es la fuerza que le hace Q sub N, esta de acá es la fuerza que le hace Q sub I y esta es la fuerza que le hace Q sub 2. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos de ahí, de antemano, recuerden que cada uno estaría a una distancia definida, ¿cierto? O sea, Q sub 2 estaría a una distancia R2, Q sub I estaría a una distancia RI, Q sub N estaría a una distancia RN, y por ende, la fuerza total sería igual a ¿quién? A la sumatoria de las fuerzas que se aplican sobre la carguita, ¿cierto?
O sea, la suma de todas las fuerzas. Sí, pues vamos bien hasta ahí, ¿sí o no? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, decíamos que para que usted pudiera hacer esto fácilmente, lo que uno hace es ubicar el sistema en un marco de referencia. ¿Para qué lo definimos en un marco de referencia? Para que cada uno de esos vectores que ustedes tienen asociados puedan estar representados en un sistema X, Y, Z y poder sumar los vectores fácilmente sumando las respectivas componentes, las componentes de X entre sí, las de Y entre sí y las de Z entre sí. Todo con el fin de poder hallar la fuerza total del sistema. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Vamos a hacer un ejemplo simple, sencillo, rápido, para que esto se entienda. Bien, digamos que yo tengo 3 cargas. Voy a poner acá en estos puntos porque queden fáciles de analizar, ¿cierto? Digamos que estas son 3 cargas, esta es Q minúscula, esta es Q sub 1 y esta es Q sub 2. Y están separadas a una distancia, llamémosla, están ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo isósceles. O sea que este es de longitud L y este también es de longitud L. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe, bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, nos interesa saber es cómo es la fuerza total que se aplica sobre Q minúscula debido a las parejas Q1 y Q2, ¿cierto? Sabiendo que este Q1 es positivo, este Q2 es negativo, este Q minúscula es negativo, ¿cierto? Démosle valores. Digamos que L equivale a 4 centímetros, Q minúscula va a ser igual a 2 microcoulomb, Q mayúscula va a ser igual a 3 microcoulomb. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿nosotros qué haríamos para resolver el ejercicio? Pues primero, ubique un marco de referencia, ¿sí o no? Mire que, digamos que yo no voy a ubicar todavía primero el marco, voy a ubicar primero las líneas de acción y voy a hacer con esas líneas de acción lo que serían las fuerzas, al menos para visualizar cómo serían las fuerzas. Entonces digamos que pongo acá mi línea de acción que pasa, que se da entre Q2, digamos de Q2 a Q. Ojo, ¿quién es el objeto de análisis? Q minúscula. Entonces yo necesito ver la fuerza que le hace. Yo necesito ver la fuerza que le hace Q2. Que le hace Q2 a Q1, a Q minúscula, perdón, y que le hace Q1 a Q minúscula. Entonces, línea de acción, ¿sí o qué? Para que ver cómo la fuerza que le hace Q2 a Q minúscula. Entonces, si yo vengo a ubicar la fuerza sobre él, ¿cómo debería de ser esa fuerza? Si Q2 si las dos son negativas, ¿es una fuerza atractiva o repulsiva? Repulsiva. Repulsiva, ¿sí o no? Entonces yo vengo acá y mi fuerza sería en esta dirección, ¿cierto? Entonces, de igual manera, vengo acá, ubico la línea de acción entre Q1 y Q, ¿cierto? Sería esta, prácticamente. ¿Y cómo sería la fuerza que le hace Q1 a Q minúscula? Atractiva. Esa sería atractiva, muy bien. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de que yo hubiera ubicado eso de esta manera? O sea, esta es la fuerza que le hace Q1, voy a llamarla F1, y esta es la fuerza que le hace Q2, voy a llamarla F2, son las fuerzas que le hacen a Q minúscula. ¿Cuál es la ventaja de que estén así? Ojo, mire, si yo hubiera dicho de que la de Q2, ¿en qué dirección va Q2? Va en la dirección del vector mu sub R2. ¿En qué dirección va Q1? Va en la dirección del vector menos mu sub R1, ¿cierto? Pero para uno no complicarse con mu sub R1, mu sub R2 y todos los mu sub R definidos para cada carga, lo que uno hace es ubicar un marco de referencia. Entonces, en ese caso, simple, yo voy a poner mi marco de referencia con un eje X acá y con un eje Y acá. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? De que la fuerza que le está haciendo Q1 a Q minúscula
ya va a tener una dirección en el marco de referencia que va a ser en dirección de X o en dirección de Y. Y que la fuerza que le está haciendo Q2 a Q minúscula va a tener una dirección que va en dirección de menos Y o en dirección de menos J. ¿Me hago entender? Chicos. Sí, señor. Perfecto. Entonces cuando vengo acá a solucionar el ejercicio, o sea, ya tenemos claridad de por qué vamos a ubicar un marco de referencia. Todo es para que usted pueda hacer la suma vectorial más fácilmente. Entonces, ¿quién sería la fuerza P1? Pues la fuerza P1 ya sabemos que en magnitud un valor y va en dirección de X, ¿sí o no? ¿Cuál sería la magnitud? Pues sería K sub C, Q sub 1 por Q sobre R1 al cuadrado. ¿Quién es R1? Pues en este caso sería L, CL al cuadrado, en dirección mu sub R1. Pero es que mu sub R1, según mi marco de referencia, va en dirección de X o en dirección de Y. Recuerden que acá el producto de las cargas es positivo, ahí las cargas están tomando en magnitud, porque el signo nosotros lo estamos separando de una vez en la dirección del marco de referencia. ¿Listo? Entonces aquí ya sabemos que si vengo y reemplazo, pues caso C, vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q1. No habíamos dicho cuánto valía Q1. Digamos que Q1 y Q2 son iguales. Q1 es igual a Q2 igual a Q. Listo, o sea que Q1 y Q2 valen 3 microcoulomb. Entonces me quedaría por 3 microcoulomb, ¿cierto? Por Q1, que vale 2 microcoulomb, por Q minúscula, perdón, que vale 2 microcoulomb. Todo esto sobre L al cuadrado, L vale 4 centímetros. Recuerde que como están todas en unidades del sistema internacional, entonces debemos de pasarlo a metros. Ya 4 por 10 a la menos 2 metros y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que esto va en dirección de Y. ¿Sí? Profe, Cuéntenme. tengo una duda con esa parte y es, listo, en este caso, digamos que nuestra línea sí, de Q minúscula a Q sub 1, digamos que está en el eje X. Pero si por ejemplo yo tengo otro Q, pero que me combine en X, porque usted ahorita también habló de, de Z, ¿cierto? Si por ejemplo está combinado y está por ejemplo en una dirección X y XYZ, por ejemplo. Por ejemplo, X, Y, Z, entonces aquí lo único que cambiaría es la longitud, que la longitud sería en el marco de referencia que esté, por ejemplo, baja, Yo creo que no sé. sería algo así, disculpa un momentico. Sí. Vamos que yo tengo algo así, que aquí tengo Q mayúscula, ¿cierto? Sí, y por acá en este puntito, digamos que aquí estaría Q minúscula, pero Q minúscula está, te lo voy a poner así para ver qué opinas. Digamos que estaría así más o menos. No acuerdo más, menos que está aquí. Eso. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, yo tengo que esa es la posición de Q minúscula. Sí, señor. Entonces, la distancia que va desde Q mayúscula a Q minúscula es esta. Este es el vector R, o esta es la dirección R. Sí. ¿Listo? O sea, este acá sería mi vector R, ¿cierto? Entonces mira que ese vector, supongamos que los dos son positivos, entonces ya sabemos que habría una línea, una fuerza que sería en la dirección de R y iría en esa dirección. Este vector fuerza tiene componentes en X, Y y Z. Sí. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber sacar las componentes para poder hacer la suma vectorial. Chicos, esto nos va a sacar en 10 minuticos. Vamos a hacer lo siguiente, nos saca y volvemos a ingresar inmediatamente. ¿Listo? Listo. Para que al menos aclaremos lo que sería el concepto de campo y al menos ver si podemos avanzar un poquitico y empezamos de una vez con lo que sería la actividad. ¿Listo? Espérenme un momento, por favor. Dale.
Muchachos, chicos, Sí. ¿vamos bien? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, volvamos acá en el ejercicio. ¿Sí? Pues yo creo que con eso se aclaró la duda del compañero, ¿sí o no? Entonces venimos, hallamos la fuerza P1. Profe, qué pena. O sea, sino que lo que se colocaría ahí entonces en longitud sería pues esa diagonal que se trazó. No, entonces, ¿cuál sería el sentido? Pues acá porque Ese sentido, mira que ese USR tendría componentes en X, Y, Z. Yo tendría que sacar los componentes. Si a veces, si lo es de pronto un poco complicado para sacar componentes, yo te diría que definas el vector R. ¿Cómo lo defines? Como final menos inicial, ¿sí o no? sí, O sea, cuando tú hablabas de un plano cartesiano cualquiera, yo tenía un vector cualquiera, uno decía que, digamos que este era mi punto A y que este de allá era mi punto B. Entonces, ¿qué sería mi vector R? Mi vector R sería P menos A, ¿cierto? Final menos inicial. Entonces, en ese sistema posiblemente yo sé dónde está Q, ¿cierto? Entonces, si Q está por allá en ese punto, lo más probable es que el punto, la ubicación de Q, tenga un valor en X, un valor en Y, un valor en Z, ¿cierto? ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Entonces mira que el vector R, tú también lo puedes ver, en vez de escribir el vector R, puedes haber escrito un sub R. O si escribes R no hay ningún problema. Entonces yo tengo el punto inicial, ¿cuál sería? En mi problema que yo estaba analizando, el punto inicial era 0. ¿cierto? O sea que esto era 0,0,0. Pero el punto por acá donde estaba el otro era ¿quién? Digamos que hay, pensemos en un cubo, ¿no? Un paralelepípedo, ¿cierto? Podemos poner de lados A, B y H. ¿Sí o no? O sea, tiene un valor A en X, que iría hasta acá, un valor B en Y y un valor H en Z. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo sacas tú el vector? Mira que sería hacer la resta entre los dos. Se te daría el vector R, sería final menos inicial, sería A menos 0, B menos 0, H menos 0. ¿Cierto? Ese sería tu vector. Ese sería el vector como tal. O que una cosa es el vector, otro es el vector unitario. ¿Sí? Si yo voy a esperar mi vector unitario, recuerda que un vector unitario se ve como el vector sobre la magnitud del vector. Eso implicaría que yo pueda haber escrito la fuerza, ¿cierto? Como K sub C, Q por Q, por R vector sobre R al cubo. ¿Sí? Ya no como vector unitario sobre R2, sino R al cubo, R vector sobre R al cubo. ¿Sí es claro? Sí, Entonces sí, mira señor. que R vector ya tendría los valores en X, Y y Z. Entonces ya tendrías fácilmente cómo definir eso. Y R sería la magnitud en ese sistema. Lo sacarías como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, A a la 2 más B a la 2 más H a la 2, raíz cuadrada de eso sería la magnitud de R. Entonces, ok, listo, profe. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Listo. Gracias, Qué profe. pena ahí con ese desorden ahí. Era como para darle solo una idea del ejercicio. Bien. Listo. Entonces estamos acá en este ejercicio acá. Entonces ya con eso hallaríamos lo que era A, ¿cierto? Al vector, perdón, fuerza F1, que nos quedaría. Si ustedes observan, este micro es 10 a la menos 6. Entonces micro por micro nos quedan 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 por 10 a la 9 me quedaría 10 a la menos 3, ¿cierto? El denominador me queda 10 a la menos 4. Entonces 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 4 nos queda por 10. Entonces me quedaría 9 por 10 por 3 por 2, 6, ¿sí o no? Sobre 16 y esto nos quedaría en newtons. ¿Eso es claro o no? O culón con culón se va, con culón cuadrado. Metro se eleva al cuadrado, entonces me queda metro cuadrado y se va. Recuerde otra vez, me queda micro por micro, pues micro es 10 a la menos 6 por micro, que serían 10 a la menos 12. 10 a la 9 por 10 a la menos 12 nos quedarían 10 a la menos 3. Y como este 10 a la menos 2 se eleva al cuadrado, entonces me quedaría 10 a la menos 4. 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 4 nos quedaría 10 a la 1. Entonces me quedaría 9 por 10 por 3 por 2, 6 sobre 4 a la 2 que es 16. ¿Sí o no? Y el resultado me daría newtons. Ya el valor de F1. Que es lo que nos daría ese valor, ¿sí o no?
Eso es, a ver, yo veo. Mitad, eso serían 2, 4. Eso sería 4. ¿Cuánto nos daría eso? Sería 5 por 3, 15 por 9, no. Serían 135 sobre 4. Sí, no, 75, 37.5. ¿Cuánto? 23.75. 23.75. Es 33.75 newtons. Ese sería el valor de F1. Pero ojo que se va en la dirección Y. ¿Sí o no? El valor de la fuerza en dirección J nos daría, pues creo que ya sería fácil visualizarlo, ¿cierto? O sea, que la fuerza de 2 sería la magnitud de la fuerza, pensaríamos que es caso Q2 por Q sobre R sub 2 cuadrado, ¿cierto? R en este caso también es L, entonces nos quedaría L cuadrado. ¿En qué dirección? Recuerden que el producto de las cargas ya es en magnitudes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la dirección ya la ubicamos según si era atractiva o era repulsiva según el producto de los símbolos. Entonces, ¿en qué dirección? Menos J. O sea, ese menos J ya me está diciendo cómo si la fuerza es atractiva o repulsiva. Entonces venimos acá y reemplazamos, ¿sí o no? Ahí estaría la fuerza. Entonces, caso C, nos quedaría 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q sub 2. Q sub 2 es igual a Q minúscula también era igual a, era 2 microcoulomb, entonces nos quedaba 3 microcoulomb por 2 microcoulomb, ¿cierto? Sobre L también es 4 centímetros, o sea 4 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado y está en dirección de menos J. Entonces, si usted observa, básicamente es el mismo resultado o no, solo que va en dirección de menos J, ¿cierto? ¿Es claro o no? Dice, mira, profe, ¿por qué? Recuerden que las cargas están en los vértices de un triángulo rectangular isósceles. Entonces, están a la misma distancia, bien, y tienen la misma cantidad de carga, entonces la fuerza es igual en magnitud, lo que cambia pues la dirección, listo, o sea que también es 33.75 newtons, pero está en dirección de menos J. Entonces, ¿quién es la fuerza total? La suma de las dos, pues mi fuerza total va a ser, saco como factor común 33.75, que va en dirección Y menos en dirección J, newtons. Y ese es el valor de la fuerza. ¿Sí o no? ¿Se entendió, cierto? Pues una suma vectorial. Correcto. Cuéntame. Y si uno hace Pitágoras, es correcto. ¿Cómo? Si uno hace teorema de Pitágoras, es incorrecto. Para acá como resultado. No podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque mira que el teorema de Pitágoras, esta sería la hipotenusa. Esa hipotenusa es la distancia que hay entre Q2 y Q1, pero es que Q2 y Q1 no están interactuando. Aquí no me serviría aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Pues en este caso no. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Chicos, o que en cualquier momento nos saca. Entonces nos saca, volvemos inmediatamente. La fuerza total. No te entiendo La nada. fuerza total me haría la raíz del al cuadrado de la. En magnitud, sí, claro. Sino que yo la escribí vectorialmente de forma analítica. En forma analítica sería esto. En magnitud, sí, lo que tú dices es correcto. Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Chicos, en cualquier minuto nos saca, volvemos inmediatamente para continuar. Que hablemos ya de campo eléctrico. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Preguntas. Mientras ingresan los compañeros que faltan, ¿qué preguntas tienen? Qué pena es que yo llegué un poquito tarde, pero usted. No te escucho bien. Gonzalo, no se te escucho bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Si quieres, escribirlo es más difícil, no. Sí, Gonzalo, cuéntame.
que, a ver, yo te pongo al tanto. La idea es, recuerden que, pues, por el taller, recuerden que la idea es que yo les pongo ahorita en esta sesión, les activo lo que es la tarea, lo que sería el taller para que ustedes puedan realizar, ¿cierto? Entonces la idea es que trabajemos unos 10 minuticos más, unos 15 minuticos más aquí hablando de lo que es primero el tema, pues como tal, ¿cierto? Sería campo eléctrico. Activo o habilito la asignación de la tarea del taller para que ustedes lo realicen y ya en el transcurso de esos 10 minutos que les dé, leen los ejercicios y si tienen dudas me preguntan. Y recuerden que el taller se puede hacer en parejas y el objetivo es que ustedes lo puedan entregar a más tardar de este jueves en 8. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar donde íbamos. Preguntas, dudas. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, ojo que voy a generalizar un poco más el asunto. Me dicen, creo que no se ve la pantalla, ¿cierto que no? No se está viendo la pantalla. No, profe. Listo, les voy a compartir. Ahora sí, vengo acá. Entonces, vamos a generalizar un poquito más el asunto. ¿A qué me refiero con eso? Ya sabemos cómo se halla la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales y entre un sistema de cargas puntuales. Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema continuo de carga, de distribución de carga? ¿Cierto? Entonces pongamos eso como una especie de título. Fuerza realizada por una distribución continua de carga. Ok, aquí aparece algo interesantísimo. ¿Sí? Entonces, imagínese que usted ahora lo que tiene es una distribución continua de carga, ¿cierto? Pongamos que esto está cargado con una carga Q positiva. Todo el sistema está cargado con una carga Q positiva. Vamos bien hasta ahí, ¿sí o no? Pero usted tiene aquí una carguita Q minúscula. Podemos poner que esa carguita es positiva o es negativa, no importa. Pongamos que la vamos a tener positiva. Y ahora nos interesa hallar cómo es la fuerza total que le realiza la distribución de carga continua a la carga Q minúscula, ¿sí o no? Recuerden que la ventaja de la física y de la matemática es que no siempre se basa en conceptos ya discutidos o aprendidos, ¿cierto? Nosotros que hemos aprendido hasta este momento sobre fuerza eléctrica, que existe la fuerza debido a una distribución de carga de partículas puntuales de carga, ¿sí o no? ¿Qué implicaría eso? Entonces, eso indicaría que si yo parto de esa distribución, ¿cierto? Digamos que yo la parto físicamente, y yo parto de esa distribución, yo puedo decir que ya puedo analizar como que lo que tengo es una gran cantidad de pedacitos que tienen una cantidad de carga definida. Supongamos que yo tomo este de acá. Entonces este de acá, ¿cuánta cantidad de carga tendría de todo mi sistema? Solo tendría una cantidad, un diferencial de Q. Ya entendemos el asunto, ¿o no? O sea, solo ese pedacito. Y cualquiera que usted tome, uno por acá, otro por acá, todos serían una contribución a la carga eléctrica generada por todas esas particiones. ¿Sí o no? Entonces, si yo vengo y voy a analizar cómo sería, digamos, el de este azul, que lo seleccioné en ese punto, cómo sería la contribución a la fuerza. Yo miro acá, vengo, digamos que ubico mi línea de acción, vamos a cambiarle de color a esa línea de acción. Digamos que ubico mi línea de acción, me quedo tan mal. Ubico la línea de acción entre esta carga de Q minúscula y esta Q, ¿cierto? Esa sería la línea de acción. Entonces, esa cantidad de carga también debería de ser, ese Q como es, también sería positivo. Entonces yo también puedo decir que en esta dirección estaría el vector fuerza,
¿sí o no? Sería repulsivo, ¿cierto? Pero ¿quién sería ese vector fuerza? Solo la contribución a la fuerza total de todo ese sistema realizada por ese pedacito de carga. O sea, esto es un diferencial de fuerza, eso no es toda la fuerza, es solo la contribución. Y esta distancia sería R, ¿cierto? Esta distancia entre los dos sería R. Entonces, si yo voy a hallar la fuerza total, ¿quién sería la fuerza total? Sería coger y sumar todas las contribuciones de fuerza realizadas por cada uno de los pedacitos. Y como usted observa, lo que uno hizo es una partición. Siempre que usted tenga una partición siempre va a implicar una integral. Entonces la fuerza eléctrica va a ser la integral ¿de quién? De ese diferencial de fuerza. Lo voy a presentar de esta manera para que lo vean más fácil. ¿Quién es ese diferencial de fuerza? Mire que el diferencial de fuerza se da por dos cargas puntuales. O sea que la integral, o dicho de otra manera, ese diferencial de fuerza es ¿quién? K sub C. Q minúscula por dq, porque dq es el pedacito de carga o es la carga puntual que usted está analizando, sobre r cuadrado en dirección u sub r, ¿cierto? Esta integral ¿dónde se realiza? En la región donde se distribuye la carga. Región donde se distribuye la carga. ¿Sí es más o menos claro el asunto ahí, chicos? Entonces aquí piensa uno lo siguiente. Y profe, ¿cómo se integran cargas? Uno no integra cargas, uno integra son regiones. O sea, uno integra longitudes, uno integra superficies, uno integra volúmenes. Si usted ve o analiza eso un poco más, esas integrales pueden ser integrales, y eso es lo que uno llamaría varias variables. Integrales múltiples si fuera una carga distribuida en un volumen, o una integral doble si fuera una carga distribuida en una superficie, o una integral simple si fuera una carga distribuida en una longitud, ¿cierto? O sea que es donde uno dice que ese problema se puede ver un poco complejo. Sin embargo, nosotros no nos vamos a ir por este lado, ¿cierto? Es bueno que lo conozcamos, pero la idea es que nosotros nos vamos por el lado que nos va a hacer más fácil la vida, sería la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces aquí quiero aclarar algo. Recuerde que lo que usted va a integrar es la distribución, es la superficie. O sea, usted está mirando dónde se distribuye la carga. Cuando uno mira dónde se distribuye la carga, uno piensa en densidad. Entonces, aquí vamos a pensar en densidad, ¿cierto? Usted recuerda que es una densidad. ¿Qué es una densidad volumétrica de masa? Me dice cómo está distribuida la masa en un volumen, ¿cierto? Entonces uno habla de ρ, ¿cierto? ¿Cómo se llama una densidad superficial de masa? Sería como se distribuye una masa en una superficie. Entonces aquí aparecen para nosotros lo que van a ser ρ, sigma y lambda. O que lambda ya no es longitud de onda acá, ya lambda es densidad longitudinal. Sigma es densidad superficial. Rho es densidad volumétrica. Y lambda es densidad longitudinal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Rho va a ser carga sobre volumen, o dq sobre un diferencial de volumen, ¿cierto? Que sigma va a ser q sobre superficie o área, o lo mismo un dq sobre un diferencial de área. Y que lambda va a ser un q sobre longitud, o un dq sobre un diferencial de longitud. Bien, listo. Entonces, generalmente uno de estos ejercicios, hay un caso muy particular que le dicen a usted que la densidad de carga, o que la carga se distribuye de manera uniforme. ¿Qué quiere decir que la carga se distribuye de manera uniforme? La densidad es constante, ¿cierto? Y si la densidad es constante, entonces usted la puede sacar de la. O sea, dicho de otra manera distinta, es que usted pueda cambiar este de Q en términos de un ρ de B, o en términos de un sigma de A, o en términos de un lambda de E. ¿Listo? Para poder hacer la integral, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que uno diría. Acá, ¿qué era lo que nos interesaba aparte de esto? El concepto de campo. Ojo, hablo del concepto de campo y termino, ¿sí? Para poder que empecemos con la actividad. La próxima clase
hacemos un ejercicio y no, hablamos primero de la ley de Gauss. Y hacemos un ejercicio mediante los dos métodos en la segunda sesión. Uno mediante la ley de Gauss y otro mediante la ley de Coulomb. ¿Sí? Para que vean la diferencia. ¿Listo? Entonces acá, hablemos del concepto de campo eléctrico. Para que terminemos. Campo eléctrico. Ese concepto es un concepto un poco abstracto, ¿sí? Porque uno no ve campos, uno eso no lo visualiza, ¿cierto? Entonces uno como dice que eso existe. Digamos que uno, es como decir, hay un campo gravitacional, si uno ve la gravedad, no, pero usted sí la visualiza, ¿sí o no? Uno pone un objeto, lo suelta y el objeto cae. O sea, usted no ve cómo es la gravedad, pero sí la ve actuando sobre un objeto. Entonces, ahí uno habla de que hay un campo gravitacional. Algo similar sucede con la carga eléctrica. Que yo puedo hablar de un campo eléctrico. O sea, ¿qué sería, dicho en palabras, cómo podría decirse eso? Yo lo digo de esta manera. Si usted tiene acá una distribución de carga, ¿cierto? Cualquiera, esa distribución de carga lo que hace es modular o modificar o perturbar el espacio que lo rodea. O sea, por el hecho de que ese objeto esté cargado eléctricamente, él ya está modificando su espacio que lo rodea. Y esa perturbación o esa modificación del espacio es lo que uno le llama campo. ¿Me hago entender? Entonces el campo básicamente es la perturbación generada por un objeto con una propiedad definida. ¿Sí? La perturbación del espacio. Entonces cuando usted habla de un campo gravitacional es porque hay una perturbación del espacio debido a un objeto con una propiedad que es masa. Solo que nosotros generalmente hablamos de campos gravitacionales cuando hablamos de objetos muy masivos, planetas, estrellas, y satélites, galaxias, etc. ¿Cierto? Aquí, si usted el objeto está cargado eléctricamente, perturbó su espacio, alrededor ya hay algo. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Si usted pone aquí una carguita, por decir algo, usted pone acá una carguita, ¿qué le pasa a la carguita? Que si la carguita es positiva, se aleja, se repele. Si la carguita es negativa, la atrae. Entonces usted empieza a entender que hay un campo. ¿Sí me hago entender con eso o no? Chicos. Perfecto. Entonces, el campo, matemáticamente hallar el campo es más sencillo de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, usted primero se representa con la letra E, o vectorialmente, y usted la halla simplemente dividiendo la fuerza eléctrica sobre la carga a la cual se le está aplicando la fuerza. A esta carguita que uno pone acá se le conoce como carga de prueba, y es la que se utilizaría como un sensor. Oiga, se utiliza como un sensor solo para identificar que ahí hay un campo, no más. O sea, esa carga es tan pequeñita que no modifica la distribución de carga de mi objeto fuente. Pero ahora aquí los dos elementos empiezan a tomar un nombre distinto. Este Q se va a llamar carga fuente y ese Q minúscula carga de prueba. Recuerde que la carga de prueba ya aquí va a funcionar es como un sensor. O sea, es como si usted tuviera un punto que no tuviera carga para poder analizar la fuerza del campo eléctrico del sistema. ¿Me hago entender? Si usted pone un sensor, usted, listo, el sensor me muestra que si hay un campo. No lo visualizaría es porque hay una fuerza, sino que esa carga nosotros la ponemos ahí y solo la ponemos para poder identificar cómo sería el campo en ese punto. Recuerden que nosotros estamos pensando en el electrostato, o sea, nosotros no pensamos que esa carga se mueve o no, se atrae o no. Sí ya va a tener un efecto de una fuerza sobre él, ¿cierto? Pero recuerde que la idea es que usted la piense que la carga es tan pequeñita que no modifica la distribución y solo se utiliza como un elemento sensor. ¿Es claro eso? Chicos. Pues conceptualmente es abstracto, yo no los niego, solo conceptualmente es abstracto, pero matemáticamente es muy simple, porque usted ya sabe hacer la fuerza, saca la fuerza, divide sobre la carga a la cual se le aplicó la fuerza, y al hacer eso, ya sabe que ese es el campo. ¿Sí me hago entender? Solo eso, así se halla el campo eléctrico de manera matemática.
físicamente es que es más interesante de lo que uno cree. ¿Listo? Chicos. Entonces, vamos a dejar la parte teórica hasta acá. Ahora sí voy a hacer la asignación de lo que sería la actividad. Profe, por favor, Entiendo. ¿me podría dejar ver la página 1 de ese último documento? Sí, claro. Bueno, esta. Sí, profe, gracias. Un momentito. Tranquilo. ¿Preguntas? Ninguna. Hay 36 estudiantes y todos están muy concentrados. Excelente, eso me gusta. Claro, profe, me extraña. No, para nada. No que no se escucha ni un alma, ni no se escuchan preguntas. Todos están muy concentrados, excelente, eso me gusta. ¿Listo? Quería que monte el taller. Ahí sí, esperemos a ver. Bien, entonces ahora sí voy a dejar ya de compartir acá la pantalla. Voy a compartir la otra, les voy a activar pues lo que sería la actividad, ¿sí o no? Entonces chicos, aquí estoy compartiendo, ¿cierto? Me dicen si la vemos o no la vemos. Ahí se ve ya en pantalla. Sí, profe. Era lo que estaba buscando ahorita porque es que no estaba funcionando, a ver qué pasa. Entonces entramos en la plataforma de modo, ¿cierto? Aquí ya está la actividad. Lo que voy a hacer es simplemente asignar. Voy a asignarla a onda óptica. Fecha de entrega. Entonces hoy estamos a 12. No sería para el martes 19, sino para el 21. 10 días. ¿Sí o no? 11:59 pm. Pero eran 12. No da, el programita como está hecho no dejó 12. ¿Listo? O sea que como estamos, cualquier minuto es ganancia. Pero ojo, miren que le estoy dando 10 días. ¿Sí? Y démosle a eso entonces a asignar. Bien. Profe, yo tengo una pequeña duda, sino que, mira, por si nos surgen dudas o preguntas pues, si tenemos alguna duda, cómo sería el medio de comunicación como para ver si usted sería tan amable de colaborarnos en ese tema, profe? Ajá, por eso, bien. O sea, miren, la ventaja es que ustedes tienen 10 días, ¿sí o no? O sea, que ustedes me pueden preguntar pues en el horario de clase, sería fundamental. O sea, tienen unos 10, 15 minutos como para aclarar dudas, no para hacer ejercicio, sino para aclarar dudas, ¿cierto? Entonces pueden preguntarme el jueves, pueden preguntarme el martes, y también si quieren me pueden preguntar en el taller didáctico. Recuerden que el taller didáctico lo estamos haciendo los sábados de 2 a casi 5, 2 a 4:30, algo así. Listo. Entonces, si tienen dudas, podrían preguntarme por ahí. Es más, el taller didáctico de la vez pasada, nos llevamos casi 2 horas seguidas. A los compañeros que estuvieron ahí. Aclaramos muchas cosas y hicimos muchos ejercicios. Bien. Listo. Pero ojo, el taller didáctico se va, supuestamente ya como es del aula, creo que va a ser por mí. Yo voy a mirar si puedo organizarlo por mí, si no lo hacemos por el Zoom. Listo. Muchachos, ¿es claro? Sí, profe. Listo, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, ya está montado, creo que ustedes ya pueden ingresar, creo que ya pueden ver el documento, ya pueden ver la actividad. Voy a Profe, abrir pero el por mí documento. es mejor porque no se cae, pues no hay que estar cada 40 minutos. Pero no, he tenido problemas con el mío, no te imaginas. O sea, si yo creo la actividad por el computador, por la tableta no me la deja grabar. Y que para poder darle permisos tengo que tener una cuenta Google Suite. Y esa cuenta ahí como que no la tiene. Entonces, no. Y si tengo las dos, suena un eco lo más de maluco entre los dos. Entonces es muy complicado. Pero bueno. Chicos, taller de fenómenos ondulatorios, física de ondas y óptica. ¿Sí o no? Desarrollo de este taller basado en ejercicios del libro de Servo, y el libro de Dr. Alzate. Miren el primero. Dos ondas de igual frecuencia tienen niveles de intensidad que difieren en 20 decibeles. Determine cuál es la relación entre las amplitudes de las ondas si se ubica un sensor en el mismo punto. Dicho de otra manera,
si están a la misma distancia, ¿sí o no? B. Si ahora los parlantes emiten ondas de igual amplitud, ¿cuál será la razón de distancias entre ellos que genera una intensidad que difiere en 20 decibeles? Ojo, mire, aquí le estoy dando lo que sería la potencia. Tenga presente que, perdón, esto no es energía, eso es potencia. Ahí sí me pasó. Que la potencia en una onda armónica es de la forma P igual a un medio de B mu W cuadrado a la 2, donde este es velocidad, mu es densidad longitudinal, W es frecuencia angular y A es amplitud. Ojo, recuerde, es potencia, no es energía. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Esa es la potencia. Mire, ahí está, ¿cierto? Entonces, segundo, un alambre de acero de 30 metros de longitud y un alambre de cobre de 20 metros de longitud, ambos con 1 milímetro de diámetro, se conectan extremo con extremo y se estiran a una tensión de 150 newtons. Si desde el extremo del alambre de acero se envía una onda armónica de amplitud 2 milímetros con una frecuencia de 220 Hz, determine las amplitudes de las ondas reflejada y transmitida, las ecuaciones de las ondas incidente, reflejada y transmitida, y el tiempo que demora una onda en recorrer toda la cuerda. Bien, ¿sí o qué? Bonito. Profe, nosotros hicimos algún ejercicio de cuerdas con diferentes diámetros. ¿De reflexión-transmisión? Sí. No, en el taller didáctico sí. Profe, Profe, ¿dónde están los porque videos del taller didáctico? Yo les comparto el taller, los videos. Profe, sí, por Profe, favor, por porque favor. ya algunos no podemos entrar a eso, a ese taller didáctico porque ya están dando clases, pues tenemos clases a esa hora. No hay problema, tranquilo, yo les entiendo. Yo les comparto eso ahorita. Profe, sí, Cuéntenme. sería bueno, muchas gracias. Pues lo de... Claro que sí. Mira el tercero. Un murciélago que se mueve a 5 metros por segundo persigue un insecto volador. Si el murciélago emite un chillido de 40 kHz y recibe de vuelta un eco de 40.4 kHz, ¿a qué rapidez se mueve el insecto hacia o alejándose del murciélago? Tome como velocidad de sonido 340 metros por segundo. Este otro. Dos bocinas idénticas se colocan en una pared separadas 2 metros. Una escucha está de pie a 3 metros de la pared, directamente enfrente de una de las bocinas. Un solo oscilador activa las bocinas a una frecuencia de 300 Hz. Determine cuál es la diferencia de fase entre las dos ondas cuando llegan al observador. ¿Cuál sería la frecuencia más cercana a 300 Hz, a la cual el oscilador se ajusta de tal modo que el observador escuche un sonido mínimo? Y el último. Una columna de vidrio está abierta en un extremo y cerrada en el otro mediante un pistón móvil. El aire en el tubo se encuentra caliente y un diapasón de 384 Hz se mantiene en el... Cuando el diapasón está a 0.8 metros del extremo abierto, se escucha... Cuando el pistón, está a 22.8 centímetros del extremo abierto, se escucha resonancia. Y una vez más, cuando está a 68.3 centímetros del extremo abierto. ¿A qué temperatura se encuentra el aire en el tubo? ¿A qué distancia del extremo abierto estará el pistón cuando se escuche la siguiente resonancia? ¿Listo, muchachos? Listo, está trabajando. Si hay un buen tallercito, Profe, lo excelente. pueden hacer en pareja. Profe, Cuéntenme. no entendí esa parte, como que lo podemos hacer en parejas. Y claro, recuerden que es un taller. Listo, profe. Pues, si usted quiere, lo hace individual. Si puede, también se reúne con un compañero o algo en Zoom, organizan algo, se paran de ejercicio, no sé, y pues en ese fin de que no sea yo solo el único que solucione preguntas, ¿cierto? Sino que ustedes también puedan trabajar y puedan discutir entre ustedes, más si lo hacen en pareja. Pues el taller lo pueden hacer en pareja, si quieren, pues. ¿Quién me estaba preguntando algo por acá? A ver, yo veo. Nadie. ¿Qué preguntas hay? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, En el La del chat. murciélago. Sino que aquí no me muestra el chat. ¿Qué pasó con el murciélago? Está, pues no sé, ahí tengo una duda.
pues son las mismas unidades, pensé que es tan distinto. Leí mal. Ah, bueno. No veo el chat de este. Profe, en el chat le preguntan que si vale el 30. Que si vale el 30, ¿cómo así? Yo no sé. Además que debe ser el seguimiento del 30%. ¿Qué, el taller? No, es un taller. Recuerden que ese taller, en el momento yo eso, ustedes lo hacen y me lo entregan. Y yo lo voy a tener en cuenta para, pues, una vez pueda empezar a hacer evaluaciones y demás, para tomarlo como una nota. ¿Sí o no? Profe, y el quiz, y el quiz. Sí, verdad, el quiz de pro. Ah, eso ya lo estoy calificando, ya dentro de poco termino. Con piedad, con piedad. Como siempre. ¿Listo? Hágale, profe. Bueno, muchachos, los dejo. Cuídense bastante. Muchos éxitos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Profe, Gracias, lo mismo. Hasta luego, profe. Listo. tengo una duda, pero no Hasta luego, de profe. Muchas gracias. sino Luego, con gusto. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. de sumar unas ondas estacionarias, sino que tengo ese, por ejemplo, no sé cómo sumar por ejemplo, seno de kx más wt, esa es una onda, más seno de kx menos wt más phi. ¿Cómo sumaría esas ondas estacionarias, profe? Oh, primero, no sería, esas dos no serían ondas estacionarias. Esas son No. dos ondas viajeras. ¿Sí? Son- Son dos ondas viajeras que una de ellas está desfasada de la otra, en fin. Sí, La cosa es que tú puedas escribir la fase en términos de una suma y una diferencia de términos, de elementos. ¿Sí me hago entender o no? no, profe. ¿Cómo que eso? No Es podemos que- rayarlo ahí, no tienen la tablet. y pregunta, ¿para qué necesitas esa parte? No, estoy haciendo un taller de Serway también, estoy repasando. Listo. Te voy a dar ideas aquí. A ver, yo puedo compartir. Ah, bueno. Entonces, espérate, yo dejo de compartir acá y voy a compartir con la tableta para mostrar. Listo. Listo, sí, señor. Yo veo. Solo aquí. Listo. Entonces, mira, cuando tú lo vas a hacer de esa manera, la idea, yo tengo este último porcentaje de la tableta. Entonces, cuando tú tenías, por ejemplo, Y1 era A seno de kx más wt, ¿cierto? Y Y2, digamos A seno de kx más wt más phi. No, menos. Pero si yo tengo una positiva y la otra negativa, con una diferencia de fase, ya hay una diferencia de fase entre ellos. Pero, o sea, yo en este caso, yo sé hacerlo, cuando es más, porque es que el ejercicio me dice que son dos ondas que viajan en sentido contrario, tienen el mismo K y la misma W, pero están una desfasada con respecto a la otra por phi. O sea que una está desfasada con respecto Y a la entiendo otra lo que me por estás phi diciendo. Ajá. y que van en sentido contrario, exacto. Quedan en sentidos contrarios, una está desfasada de la otra. Tienen el mismo K y tienen el mismo W. Sí, señor. No, ¿Yo pues cómo ahí no podría sería tan sumar eso? problemático. Pues en principio yo llamaría esto A y a este B. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. El A va a ser igual. Pues acá en el Y2 también voy a llamar A KX menos WT. No, perdón. A ver, yo veo. Por 2 segundos.
El problema es que me queda el pie aparte, me queda el coseno, la suma de la diferencia. El pie no me queda junto con ahí. No, no podría, porque es que si yo llamo esto B. Ah, listo. Ahora sí, sí se ve mejor. Sí, sería que tú hagas esto así. Primero, sepárate este, ¿cierto? O sea, aplicando seno suma. Y después aplicas del seno suma, aplicas el diferencia. A este sí le aplicas seno suma, ¿cierto? El problema es que va a haber un término además, que es el término con el desfase. La cosa es que yo necesitaría de que los dos se pudieran escribir de la misma manera para poder superar. ¿A qué me refiero con eso? A que yo pueda escribir mejor este A y este fin. No, el problema es ese. Listo. O sea, lo que te había dicho antes no lo puedes pensar así. ¿Por qué? Porque no logras simplificar el pie de ninguna manera. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces tendrías que haz lo mismo como si estuviéramos con el más. Llámate este A, llámate este B. Y reescribe este A y este B en términos de sumas y restas. Por ejemplo, ¿cómo logro obtener KX más WT haciendo esto? Si yo tengo A medios más B medios, ¿qué me quedaría? Mejor dicho, A medios más A medios, no, hagámoslo así. A más B medios más, digamos que esto es 1, A medios menos B medios. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo sumo estos dos? Esto me da A, o no, o sea, me da el de arriba. ¿Sí es claro? Sí. Entonces, si yo con ese ya logro obtener A, entonces es como pensar que que es A medio más B medio, o sea, este A lo divides por 2, este A lo divides por 2, al sumarlo, mira que se te dan ahí los WT, se te dan los WT, se te mantiene el KX, pero acá al restarlo, se te cancelan los KX y se te quedan WT de fin, entonces se van a separar. Yo diría, haz este cambio, o sea, para que esto va a ser A, y también necesitamos reescribir a B, y vuelve a aplicar seno suma y seno diferencia. ¿Me hago entender o no? Sí, sí, señor. Listo, en este caso también sería A medios más B medios, pero aquí no sería más, sino menos. A medios Ah, ok. menos B medios. Listo. Listo, sí, señor. Piénsalo así. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, lo mismo. Chao chicos, piensen. Muchos Feliz noche, éxitos. profe. Feliz noche, que descansen. Igualmente, profe, hasta luego. Éxitos. Esta que se quedó, hombre.